Bueno, ayer vimos, según la segunda ley de Newton, ¿os acordáis? La ecuación fundamental, ¿vale? De la dinámica, ¿vale? Veíamos, se ve bastante claro porque se me está gastando el boli, ¿vale? A ver, ya vimos, ¿vale? Que según la ecuación fundamental de la dinámica, ¿vale? La fuerza era la causante de generar un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo, ¿vale? Es decir, cuando el cuerpo estaba en su estado natural de movimiento, que dijimos que era o bien el reposo o bien movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces, la fuerza era la que causaba que variase el estado de movimiento del cuerpo, ¿vale? Es decir, es la causante de que el cuerpo que está en reposo deje de estarlo, de que el cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme deje de estarlo. Es decir, sufre una aceleración, ¿vale? Es decir, al aplicar una fuerza, ¿vale? Debido a la interacción entre los cuerpos, dijimos, ¿vale? Esta fuerza le va a proporcionar una aceleración, que dijimos que era proporcional a la fuerza, ¿vale? Y igual del mismo sentido y dirección que la fuerza, ¿vale? Bueno, entonces dijimos que cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, ¿vale? La fuerza total, también conocida como fuerza resultante, ¿vale? La fuerza total era igual a la suma de las fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas, ¿vale? Suma vectorial de las fuerzas aplicadas, ¿vale? Es decir, que cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, nosotros tenemos que sumar vectorialmente las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo y calcular la fuerza total. Y entonces, por el principio de superposición, ya dijimos ayer que el efecto que causaban la suma de las fuerzas sobre el cuerpo era el mismo efecto que si solamente actuase la fuerza total, ¿vale? Es decir, va a modificar el estado de movimiento de igual manera el conjunto de las fuerzas que la fuerza total, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la segunda ley de Newton, la segunda ecuación, la ecuación fundamental de la dinámica. Bueno, vamos a ver el caso más sencillo, ¿vale? Voy a acercar más la pizarra. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo, ¿vale? Y sobre este cuerpo actúan dos fuerzas, ¿vale? F1, ¿vale? Y F2. Ya sabéis que las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿vale? Entonces, aquí como dato nos dicen que el módulo de F1 es igual a, por ejemplo, 50 newton, ¿vale? Y el módulo de F2 es igual a 100 newton, por ejemplo. Vale, se ve bastante mal, pero es que no tengo otro rotulador. Entonces, la fuerza total, a ver si puedo ver con esto de aquí. La fuerza total va a ser la suma vectorial, ¿vale? La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, la fuerza total es igual a F1 más F2. ¿Vale? Como aquí las dos tienen la misma dirección, ¿vale? Están aplicadas la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Imaginaros, están superpuestas, cuando digo que están en la misma dirección, estaría una superpuesta, ¿vale? F1, 50 newton y F2, ¿vale? F1 y F2, ¿vale? Como tienen el mismo sentido, se suman. En este caso serían 50 más 100 igual a 150 newton. No sé si se ve bien. A ver. Bueno. Si estuviesen en sentido opuesto, si estuviesen las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y fuesen de sentido opuesto, ¿vale? Imaginaros, F1 de módulo 50 newton, ¿vale? Y F2
de módulo hemos dicho 100 newton, ¿vale? El módulo, ¿vale? Digamos que es la medida del vector, ¿vale? Nos dice cuánto mide el vector. ¿Os acordáis? Cuando nosotros tenemos un vector, ¿vale? Su módulo, ¿vale? Es la raíz cuadrada de f1 al cuadrado, que es como si fuese pues f1, ¿vale? Por lo tanto, el módulo de un vector es lo que mide el vector, ¿vale? Bueno, imaginaros, tenemos dos fuerzas, F1 que va en sentido hacia la derecha positivo en el eje de las X y F2 que va en sentido negativo de las X hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, la fuerza total va a ser igual a F1 más F2, ¿vale? Entonces, en este caso sería la fuerza total, va a ser igual. En cuanto al módulo, si esto fuese un vector, ¿vale? F1, ¿vale? Como vector, sería, como solamente tenemos la componente X, ¿vale? 50i, y esto sería 100i, ¿vale? Por lo tanto, vamos a calcular el módulo de la fuerza total, ¿vale? Es decir, lo que mide el módulo de la fuerza total, ¿vale? Entonces sería F1, que son 50, más, ¿vale? F2, que como es en sentido contrario, ¿vale? Sería menos 100, porque lleva sentido negativo en el eje de las X, ¿vale? Lo que es lo mismo 50 menos 100. Cuando tienen sentidos opuestos, sumáis los que van hacia la derecha en sentido positivo de las ejes X, ¿vale? Sumáis los que van hacia la izquierda en sentido negativo de las X y luego tendréis que restar las fuerzas que van hacia la derecha menos las fuerzas que van a la izquierda, ¿vale? En este caso serían 50 menos 100, que serían menos 50 newton, ¿vale? Entonces, la fuerza total, la fuerza resultante, va a ser menos 50 newton, ¿vale? Es decir, estaría hacia la izquierda. Aquí la fuerza resultante, ¿vale? Fuerza total, fuerza resultante estaría a la izquierda. Es como si tuvieseis una cuerda, ¿vale? Y el que tira a la derecha tira menos que el que tira a la izquierda. Cuando la fuerza a la izquierda es mayor, pues al final la cuerda se va a ir hacia la izquierda, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Dependiendo cuál sea mayor la fuerza total, pues se irá en un sentido o en otro. Esto es cuando tenemos las fuerzas aplicadas en el eje X, ¿vale? Bueno, no sé si se ve bien, es que con este boli. Vale. Ahora vamos a ver cuando tenemos fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Imaginaros que yo tengo un cuerpo, ¿vale? Y le aplico, apoyado en una superficie, y le aplico una fuerza en el eje X, F1, de módulo 60 newton, por ejemplo, ¿vale? Y en el eje Y, ¿vale? Pongo que concurren, ¿vale? Que están aplicadas sobre el mismo punto, ¿vale? En el eje Y voy a poner una fuerza 2 que vale 100 newton, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues cuando las fuerzas que actúan son perpendiculares, es decir, forman 90 grados, ¿vale? La fuerza resultante, la fuerza total, el módulo va a ser la raíz cuadrada de las fx al cuadrado, las fuerzas que tengáis aplicadas en x, más las fuerzas que tengamos en y, ¿vale? Al cuadrado, ¿vale? Y entonces, en este caso, si tuviésemos dos fuerzas en x, imaginad que aquí tuviésemos otra fuerza F2, F3 en x que fuese 10 newton, ¿vale? Pues en x tendríamos 60 más 10, pues es 70 newton, ¿vale? Entonces aquí tendríais que poner 70. Aquí sumaríamos las fuerzas en x y aquí sumaríamos las fuerzas en y, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza total, el módulo de la fuerza total va a ser la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. En este caso será la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 100 al cuadrado, y lo que os dé pues ya sería la fuerza total en newton, ¿vale? Esto es cuando forman 90 grados, ¿vale? A ver, voy a acercarlo por si lo queréis.
A ver, perdonad, pero es que el rotulador que tengo pues no me permite hacer gran cosa. Vale, voy a ver si... Luego, imaginaros que tenemos dos fuerzas. Imaginaros que tenemos dos fuerzas, ¿vale? Que forman un ángulo alfa. Aquí sería F1, ¿vale? Cuyo módulo vale 30 newton, por ejemplo, ¿vale? Y F2, cuyo módulo vale 60 newton, por ejemplo. Y forman entre ellas, conocemos un ángulo alfa igual a 50 grados, ¿vale? Por ejemplo. Vale, esto imaginaros que tenemos una caja, ¿vale? Y hay dos personas que están aplicando una fuerza, bueno, pues para moverla, para modificar su estado de movimiento, ¿vale? Está en reposo, parada, y quieren moverla, ¿vale? Pues una persona tira hacia allá y otra persona tira hacia acá, entonces el conjunto, ¿vale? Tenéis que seguir el principio del paralelogramo, ¿vale? Que es prolongar los vectores, ¿vale? Construyendo paralelas al otro vector, ¿vale? Si prolongamos este vector haciendo una paralela con el otro, ¿vale? Y aquí prolongamos este vector siguiendo una paralela con este otro, ¿vale? Formamos el paralelogramo. Y el punto donde se corta, ¿vale? Pues si hacemos un vector que vaya desde el origen, es decir, desde el origen donde se aplican las fuerzas hasta el punto donde se unen las prolongaciones, ¿vale? Pues entonces tendremos un vector, ¿vale? Que es la fuerza total, ¿vale? En este caso, para calcular la fuerza total de dos fuerzas cuando éstas forman un ángulo, os debéis aprender de memoria que sería igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 por coseno de alfa, ¿vale? Que en este caso la fuerza total sería igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 60 al cuadrado más 2 por 30 por 60 por coseno de 50 el ángulo, ¿vale? Coseno de 50. Entonces la fuerza total sería igual, lo calculamos con la calculadora. Espera. Vale, esto lo acabo de calcular con la calculadora, sería 82,55 newton. ¿Vale? Esta es la fuerza total, el módulo de la fuerza total, lo que mide este vector. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tendríamos la fuerza equilibrante, esta es la fuerza total, la fuerza resultante. Y la fuerza equilibrante, a ver, fuerza equilibrante, ¿vale? Es una fuerza que tiene el mismo módulo, es decir, que también mide 82,55 newton, pero que es mismo módulo y misma dirección, pero de sentido opuesto, ¿vale? A ver, de sentido opuesto. Esta sería la fuerza equilibrante, ¿vale? Misma dirección, mismo módulo, es decir, también mide 82,55 newton, pero de sentido opuesto. Entonces, esta es la fuerza equilibrante, ¿vale? Que va a valer menos 82,55 newton, ¿vale? Es decir, la fuerza equilibrante es la fuerza que equilibra la fuerza total, de tal manera que el cuerpo esté en equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque las fuerzas se anulan, es decir, un cuerpo está en equilibrio, ¿vale? Cuando las fuerzas, o el cuerpo está en equilibrio, cuando la fuerza, ¿vale? Total es igual a 0. ¿Os acordáis?
Vale, entonces la fuerza equilibrante es la fuerza de igual módulo pero sentido contrario que equilibra la fuerza total y que hace que el cuerpo esté en equilibrio estático, es decir, que no se mueva, ¿vale? Esto es decir, un cuerpo va a estar en equilibrio cuando la fuerza resultante sea cero, es decir, las fuerzas en un sentido se anulen con las fuerzas del otro sentido, ¿vale? Entonces decimos que el equilibrio, el cuerpo está en equilibrio porque la fuerza resultante es cero, la fuerza total aplicada en el cuerpo es cero, ¿vale? Entonces, por lo tanto, como está en el equilibrio, no se movería, estaría en equilibrio estático, ¿vale? Porque las fuerzas resultantes, las fuerzas en un sentido se anulan con las fuerzas del otro, la fuerza total es cero, ¿vale? Entonces decimos que el cuerpo está en equilibrio. Vale, esto es, por ejemplo, cuando igual lo que os he dicho antes del ejemplo de la cuerda. Cuando dos personas tiran de la cuerda, si la que tira hacia la derecha tira con la misma fuerza que la que tira hacia la izquierda, son fuerzas iguales, ¿vale? Entonces la cuerda, digamos que no se va a mover, está en equilibrio estático, ¿vale? Porque la fuerza resultante es cero. ¿Vale? En cambio, si la persona que tira hacia la derecha tira con más fuerza, pues la cuerda se va a mover hacia la derecha. Por el contrario, si la persona que tira hacia la izquierda tira con más fuerza, pues la cuerda se va a mover hacia la izquierda. ¿Vale? Os voy a hacer una foto, ¿vale? Para pasaros captura y que a la hora de ver el vídeo, pues a través de la captura, si no se ve muy bien por el boli, pues os ayude a entenderlo mejor. Bueno, ahora os voy a explicar un caso en el que las fuerzas que aplicamos sobre el cuerpo están en el plano X, ¿vale? Imaginaros que yo tengo, ¿vale? A ver, no lo puedo dibujar para que lo veáis bien. Tenemos aquí una fuerza y aquí otra, ¿vale? Esta es la fuerza 1 de módulo 20 newton, por ejemplo, y esta es la fuerza F2 de módulo 10 newton, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la fuerza F2 va a formar un ángulo de 90 grados. Si os veis, solamente tiene componente Y, ¿vale? Porque es totalmente vertical, entonces solamente va a tener la proyección en el eje Y. Su proyección en el eje X es 0, ¿vale? Bueno. Entonces, en estos casos, si siguiésemos la ley del paralelogramo, ¿vale? Entonces prolongamos los vectores haciendo paralelas, más o menos, ¿vale? Luego os hago una foto. Y aquí prolongaríamos los vectores haciendo paralelas a los vectores opuestos, ¿vale? Y entonces la fuerza resultante, ¿vale? Sería la que va desde el punto de aplicación hasta el punto donde se cortan las prolongaciones, ¿vale? Este sería la fuerza total, ¿vale? La fuerza total. Para calcular la fuerza total, ¿vale? Era la suma vectorial de las fuerzas. ¿Os acordáis? Entonces, en este caso, la fuerza total tenéis que sumar F1, ¿vale? Vector, acordaos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, aquí nos dan el módulo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que son magnitudes vectoriales que tienen su dirección y su sentido. Por lo tanto, la fuerza total va a ser la suma de F1 más F2, ¿vale? Vectorial. Bueno, F2 hemos dicho que solamente tiene componente en el eje Y, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que descomponer la fuerza F1, ¿vale? En su componente X y en su componente Y. A ver, entonces aquí tendríais que descomponer la fuerza F1, ¿vale? Esto es F1X. Hemos dicho que aquí la fuerza F1 formaba un ángulo con la horizontal, siempre con la horizontal, ¿vale? De 30 grados, ¿vale? Por ejemplo, 30 grados. Entonces, tenéis que descomponer F1 en su componente X y en su componente Y, ¿vale? Y entonces en este caso tendríamos, ¿vale?
F1, F1, I. Ya hemos descompuesto la fuerza 1 en su componente X y en su componente Y. ¿Vale? Os voy a acercar para que veáis bien el dibujo. ¿Ves? Hemos descompuesto F1 en su componente X y en su componente Y. ¿Vale? Entonces ahora vamos a calcular cuánto vale F1 y para ello tenemos que calcular la componente F1 y F1X. ¿Vale? F1 es la componente X y la componente Y. La F1X valdrá, si os dais cuenta, ¿vale? Por trigonometría va a ser igual a F1 por el coseno, el cateto contiguo, ¿vale? Entonces sería F1 por el coseno de 30, ¿vale? Y la F2Y va a ser igual a F1, ¿vale? Es por el cateto opuesto, ¿vale? Esto es como la proyección, ¿veis? La proyección de F1 en Y, en el eje Y. Entonces será el cateto opuesto, ¿vale? Que es este, cateto opuesto. Entonces sería F1 por el seno de 30, ¿vale? Por lo tanto, F1 vectorial va a ser igual a F1 por el coseno de 30, ¿vale? F2 componente X, componente Y. F2 por el seno de 30. ¿Vale? Entonces, F1 sabemos que vale 20 newton, ¿vale? Esto sería igual a 20 por el coseno de 30, 20 por el seno de 30. ¿Vale? Entonces, si esto lo calculamos con la calculadora, ¿vale? Sería 20 por el coseno de 30, 17,32, ¿vale? Componente X y la componente Y, 20 por el seno de 30, ¿vale? Que será igual a 10, ¿vale? Entonces, también lo podéis expresar, los vectores los podéis expresar, ¿vale? Con sus coordenadas o también con los vectores unitarios, ¿os acordáis? Como prefiráis. 17,32y más 10j por los vectores unitarios, ¿vale? Lo podéis expresar de una manera o de la otra, ¿vale? Y ahora, F2, hemos dicho que como es totalmente vertical, solo tiene componente Y, ¿vale? Su componente X es 0, ¿vale? Por lo tanto, la F2, ¿vale? Esta que vale 10 newton, la F2, ¿vale? Será componente X 0 y la componente Y va a ser 10, ¿vale? 10 newton, solamente tiene componente Y, ¿vale? Esto también se puede explicar, ¿vale? Porque como esto forma 90 grados, ¿vale? 90 grados, pues entonces en este caso sería F2 por el coseno de 90, por lo mismo que hemos explicado aquí, ¿vale? Y F2 por el seno de 90, seno de 90, ¿vale? Que en este coseno de 90 que es 0, ¿vale? Y el seno de 90 que es 1, ¿vale? Por lo tanto, pues ya tendríamos que es 0,10, que también se puede expresar como 0 con los vectores unitarios, 0i más 10j. 10j, ¿vale? Bueno, esto es, entonces ya tenemos la F1 descompuesta, la hemos descompuesto en su componente X y en su componente Y la F2. Por lo tanto, ahora aplicando esta ecuación, ¿vale? La fuerza total es igual a la suma de la suma vectorial de las fuerzas. Entonces tenemos que sumar F1, el vector de F1 más F2. ¿Vale? Que esto sería igual a F1, que vale, hemos dicho, 17,3210, ¿vale? Más F2, que vale 0,10. Entonces, la fuerza total va a ser igual a 17,32 más 0, 17,32 más 0, componente X,
¿vale? Esta es la fuerza total X, fuerza total componente X, ¿vale? Y 10 más 10, ¿vale? 10 más 10, estamos sumando dos vectores, ¿vale? Sería fuerza total en Y. Por lo tanto, nos dará un vector, una fuerza total, ¿vale? Vectorial, ¿vale? Es una magnitud vectorial, componente X, que será 17,32, 17,32, más, y la componente Y será 10 más 10, 20, ¿vale? Si hacemos el módulo, ¿vale? El módulo, la fuerza total, será igual a la raíz cuadrada de 17,32 al cuadrado más 20 al cuadrado. Hacemos esto, sería, la fuerza total sería 17,32 al cuadrado más, ay, que no se ve, más 20 al cuadrado, la raíz cuadrada nos dará 26,45. 26,46 newton, ¿vale? Esta será el módulo de la fuerza total, ¿vale? Que si lo representamos, vamos a representarla, entonces tendríamos en la componente, como ya la hemos representado aquí, ¿vale? Es esta de aquí. Esta es la fuerza total, ¿vale? En X sería 17,32 y en Y tendría una componente en 20, ¿vale? Por lo tanto, esto sería la fuerza total en Y, ¿vale? Su proyección en Y, y esta sería, ¿vale? Esta sería la fuerza total en Y, ¿vale? Su proyección, esta sería la fuerza total en X, que esta hemos dicho que era 20 y esta hemos dicho que era, ¿vale? A ver, que os lo ahora me digo. Vale, la componente total en Y 20 y la componente total en X 17,32. La fuerza total en X que será 17,32. Si queremos calcular el ángulo, ¿vale? Si queremos calcular el ángulo, voy a llamarle beta, ¿vale? El ángulo de la fuerza total con la horizontal lo podemos hacer con la tangente, ¿vale? ¿Cómo se define la tangente por trigonometría? Entonces sería, la tangente es el seno opuesto entre el contiguo, o sea, seno entre coseno. Sería la fuerza total en Y entre la fuerza total en X, ¿vale? Por lo tanto, va a ser 20 entre 17,32. Vale, eso os da 20 entre 17,32. Tangente es cateto opuesto entre contiguo, o sea, seno entre coseno. ¿Vale? Esto nos da 1,55. ¿Vale? 1,155. Si queremos calcular el ángulo será con el arco tangente, ¿vale? Con el arco tangente de 1,155 y nos dará el ángulo, ¿vale? Que lo calculo, arco tangente 49,10, ¿vale? Y así tenemos el ángulo de la fuerza total, ¿vale? El ángulo de la fuerza total con la horizontal, ¿vale? Pues esto es cuando tenemos las fuerzas en el plano XY, ¿vale? Igual, cuando nosotros tenemos una fuerza total, la fuerza equilibrante será la fuerza de sentido opuesto, ¿vale? Que equilibra esta fuerza total y que hace que el cuerpo esté en equilibrio, es decir, en reposo estático. Por lo tanto, tendríamos también que la suma de las fuerzas, ¿vale? Tendría que ser cero, es decir, la fuerza total tendría que ser cero,
¿vale? Para que el cuerpo esté en equilibrio. Y cuando las fuerzas están en el plano XY, significa que las fuerzas en X deben ser 0 y las fuerzas en Y también deben de ser 0. Vale, esto en cuanto a tenemos las fuerzas en el plano XY. Vale. Y para terminar, os he dibujado aquí un diagrama de fuerzas donde que concurren en este punto, es decir, aquí estaría el origen de coordenadas, ¿vale? Aquí estarían aplicadas las dos fuerzas F1, que su módulo son 30 newtons y forman un ángulo de 40 grados, ¿vale? Y F2, cuyo módulo son 60 newton, ¿vale? Y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿vale? La fuerza resultante, si seguimos la ley del paralelogramo, ¿vale? Prolongamos los vectores haciendo paralelas, ¿vale? Más o menos, que yo no soy muy buena dibujante. Prolongamos los vectores haciendo paralelas, ¿vale? Esta sería paralela a este vector y prolongando este otro, y prolongar este vector dibujando una paralela a este otro, ¿vale? Entonces, dibujamos un vector cuyo origen sea el origen de coordenadas y el extremo del vector sea el punto donde concurren, donde se unen las dos prolongaciones, por lo tanto aquí tendríamos la fuerza total, ¿vale? El vector de la fuerza total, ¿vale? Que luego podemos calcular su módulo con la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, ¿vale? Entonces esto sería la fuerza total. A ver. Bueno, os lo acerco para que veáis bien el dibujo. A ver, entonces lo mismo. A ver, os voy a decir que en el eje de coordenadas, ¿vale? En el eje de las X, ¿vale? El sentido hacia la derecha es positivo, ¿vale? Es decir, cuando vosotros calculéis las componentes X e Y de las fuerzas, ¿vale? Entonces tenéis que ver si las proyecciones están en sentido positivo o sentido negativo, ¿vale? Entonces, en el eje de coordenadas el sentido positivo para las X será hacia la derecha y el sentido negativo para el X a la izquierda será negativo, ¿vale? Y en el eje de las Y, ¿vale? Esto es el eje de las Y, el sentido positivo será hacia arriba y el sentido negativo será hacia abajo. Entonces tenéis que ver cuando hagáis las proyecciones si están en sentido positivo o negativo, tanto en la X como en la Y, ¿vale? Para poner un menos delante, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo el esquema, la fuerza total va a ser igual a la suma de las fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas. En este caso, la fuerza total va a ser igual, vectorial, ¿vale? Es una magnitud vectorial. Luego ya sabéis que el módulo simplemente es decir lo que mide el vector con la raíz cuadrada. Entonces sería F1 más F2, ¿vale? Pero esto como es vector tenéis que calcular, tenéis que descomponer cada una de las fuerzas en su componente X y en su componente Y, ¿vale? Entonces, empezamos con F1, ¿vale? Sería F1, ¿vale? Vector. Voy a ponerlo en azul. F1 vamos a poner aquí, sería, este es F1X, ¿vale? Su proyección en el eje X, este sería F2Y, perdón, F1Y, F1Y. Es decir, hemos descompuesto la fuerza F1 en su componente X y en su componente Y. Si nos damos cuenta, tanto para la F1X como la F1Y están en el sentido positivo cada una de su eje, ¿vale? Por lo tanto, vamos a escribirlo como F1X cateto contiguo, ¿vale? Sería igual a F1 por el coseno, en este caso de 40. Esto sería la componente X, ¿vale? F1X, la componente X,
Y la componente y, que sería F1, el cateto opuesto, ¿lo veis? F1 por el seno de 40. Por el seno de 40. Este sería la componente y de la fuerza 1, ¿vale? Como F1 sabemos que es 30 newton, ¿vale? Lo calculáis con la calculadora. F1 sería igual a... Espera. Vale, lo he calculado con la calculadora y sería la componente X sería 22,98 y la componente Y sería 19,28. Si lo ponéis con el vector unitario lo podéis poner de las dos maneras, ¿vale? 22,98 Y más 19,28J, ¿vale? Y con la F2 sería igual, ¿vale? Escribís su componente Y, que en este caso, ¿vale? Esta es la componente X, F2X, ¿vale? ¿Vale? Y la componente Y que me va a coincidir, ¿vale? Con la de F1. Y, ¿vale? F2Y. ¿Lo veis? Descomponemos la F2 en su componente X y en su componente Y, ¿vale? Bueno, esto sería la proyección en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Por lo tanto, lo calculamos. F2, en este caso sería igual. La componente X, ¿cómo será? Como está en sentido negativo, ¿vale? De las ejes de las X tenéis que poner aquí un menos delante, ¿vale? Sería entonces F2 por el coseno, el contiguo, ¿vale? F2 por el coseno, en este caso de 30, ¿vale? Y aquí la F2 está en sentido positivo de las Y hacia arriba, ¿vale? Entonces se queda como positivo. F2 por el seno, el cateto opuesto, ¿vale? De 30. Vale, esto trigonometría de matemáticas. Calculáis esto, ya sabemos que F2 vale 60, ¿vale? 60 newton. Si lo calculamos con la calculadora, serían 60 por coseno de 30. F2 nos daría menos 51,96, ¿vale? Y en la componente Y, que serían 60 por el seno de 30, que sería igual a 30, ¿vale? O con los vectores unitarios, menos 51,96 Y más 30J. ¿Vale? Por lo tanto, ahora calculamos la fuerza total. La fuerza total, que es F1 más F2. F1 más F2. Vale. Entonces hemos dicho que sería F1 22,98, 19,28 más F2 menos 51,96 y más 30. Entonces la fuerza total, sumamos las componentes X, 22,98 más menos 51,96, ¿vale? Si fuese restar, pues aquí tendríais que poner el restar. Pero bueno, en el caso para calcular la fuerza total, ya sabéis que es la suma vectorial de las fuerzas. Más 19, las componentes X de las dos fuerzas, 19,28 más 30. Hacéis este cálculo y en este caso sería, esto sería la componente fuerza total X y fuerza total Y, ¿vale? Que en este caso sería 22,98 menos 51,96 va a ser igual a, la fuerza total va a ser igual a menos 28,98 en X, en sentido negativo, lo veis, en X está en el sentido negativo, ¿veis? La fuerza total en X está en sentido negativo. Sin embargo, en Y está en sentido positivo porque va hacia arriba. 19,28 más 30, que sería igual a 49,28. ¿Vale?
Su módulo, la raíz, ¿vale? ¿Cuánto mide el vector? Menos 28,98 al cuadrado más 49,28 al cuadrado. Esto es igual, lo hacéis. La raíz de todo esto nos daría 57,17 newton. ¿Vale? La fuerza equilibrante, pues sería una fuerza de igual dirección, pero sentido opuesto, hacia abajo, ¿vale? Es decir, la fuerza que hace que el cuerpo esté en equilibrio estático. Si os pidiesen cuál es la fuerza resulta, la equilibrante, sería una fuerza que va en sentido opuesto, sería menos 57,17, la fuerza equilibrante, ¿vale? Recuerdo otra vez. Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Vale? Decimos que está en equilibrio estático. Bueno, imaginaros si tenéis la fuerza total, pues por la segunda ley de Newton, ¿vale? Fuerza es igual a masa por aceleración, pues podríais calcular la aceleración. Y una vez que tenéis la aceleración, pues con las ecuaciones de cinemática que hemos visto, movimiento en este caso sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues podéis calcular tiempos, distancias, lo que queráis, ¿vale? Esto es de cara a los problemas. Bueno, acordaros, si tenéis aquí una fuerza hacia abajo, los ángulos me dan igual, os comparáis con la horizontal, ¿vale? Lo que tendréis que ver que su componente en X sería sentido positivo y aquí sentido negativo, ¿vale? Y ya entonces aquí es donde tenéis que poner los signos delante negativos en caso de que estén en el sentido negativo de los ejes del eje Y y del eje X, ¿vale? Pero os haría exactamente igual. Bueno, pues esto es para calcular la fuerza total mediante descomposición vectorial de fuerzas. Os voy a acercar, a ver si se ve mejor. Os pongo ahí el dibujo. Bueno, de todas maneras os paso una foto, ¿vale? Para si se ve mal, que lo podáis ver mejor.